Muy buenas camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Bueno chicos, hoy les traigo un nuevo video, pero esta vez hablando sobre todos los vehículos existentes en el juego. A diferencia del clip que ya tenemos sobre cómo conseguirlos, que por cierto si quieres saber más sobre sus ubicaciones te lo dejo por aquí en la parte superior derecha. Aquí les platicaré sobre cuáles son los mejores y los más rentables de cada tipo de tier. Así es, dividí todos los vehículos por nivel de color y les estaré recomendando dentro de su propia categoría y bajo mi propia perspectiva, obviamente, cuáles son los más útiles para la aventura. No sin antes mostrarles sus características, esto es reparación, animación y sonidos. Al final de esta demostración les tendré una tabla en donde calificaré en rangos como supremo a los vehículos más útiles y como ni pa' un chicle los que deberías descartar. Recuerda que en la descripción del video se encuentran los puntos claves del contenido, así podrás acceder al minuto o segundo de interés. Así que de momento los dejo con los vehículos del tier 1, o sea los sin color y el verde. En la tier número 1 tenemos los vehículos iniciales y básicos, medios de transporte asequibles para jugadores que recién están empezando el juego. Aunque esperen un segundito, ¿no notan algo raro acá? Tal parece que el tan preciado electromóvil se ha quedado sin color de tier, pero a diferencia del resto de vehículos, pues de esta categoría, se consigue en una etapa mucho más avanzada del juego, pero aún así es un cochecito supremo. Al igual que la bici con carretilla, la cual te ayuda a transportar buenas cositas y es fácil y barata de reparar con los especialistas. Ya después tenemos la bici, que aunque es algo rápida se queda corta en carga. El motocarro, que también es útil, pero empieza pues a condicionarte por el combustible. En cuanto a la lancha motorizada, que sinceramente creo que solo se utiliza para pasar de la aldea pesquera a Leningrado. Y luego tenemos las balsas y la carretilla, que básicamente son inútiles. La balsa tenía más relevancia hace un tiempo, porque había gente que la usaba para llegar de Leningrado hasta Tiumen. Desde entonces creo que brilla por su ausencia. Pero sí chicos, en esta tier los vehículos supremos son la bicicleta con carretilla y con ventaja y algo de trampa, el coche eléctrico, que la verdad no sé por qué no tiene color de tier, así que bueno. En la tier número 2 tenemos los vehículos intermedios. De ahora en adelante vamos a calificarlos de abajo hacia arriba y por color y forma del coche, ya que sinceramente no me acuerdo de todos los nombres. El automóvil de color blanco y amarillo tienen buena carga, pero existen mejores opciones. Lo que puedes gastar en ellos, mejor lo ahorras para conseguir uno más útil que puedas usar en un buen tiempo.
La moto errante es un vehículo que cuesta dinero real. Sus características son un poquito superiores a la moto común y se puede conseguir incluso al inicio de la aventura. Pero le falta un plus para que llegue al nivel supremo, que la verdad no sé, a mí no me convence, no me termina por convencer. El cochecito azul es God. Es una buena opción para empezar a moverse con un vehículo de 4 ruedas y para poder cargar un poco más de cosas. Útil para misiones, farmeos y si tienes tu base en Tula. Si ya tienes buenos recursos y consideras que puedes mantener otro tipo de carro, el Jeep es otra buena opción. Pero podrías ahorrar lo que cuesta este para conseguir el furgón, el cual es más rentable que el anterior, carga casi el doble y te ayudará a mover gran parte de tus cosas cuando decidas que ya es hora de partir y avanzar en tu aventura. Indudablemente los superiores de esta tier es la moto, porque con ella podremos ahorrar muchísimo, y el furgón, que nos ayudará a transportar una gran carga de manera económica. En la tercera tier tenemos los vehículos avanzados, los que ya empiezan a pedir un poco más de gastos. En la última fila tenemos el Volga negro. Sí, es un coche bonito, elegante, pero que máquina para chupar gasolina y recursos para poderlo mantener. Es uno de los vehículos, mejor dicho, muy costosos no es que yo la verdad no considero que sea rentable. Porque es uno de los aunque es un vehículo que se puede conseguir en los primeros campamentos, ¿no?, del juego, pero por obvias razones yo no lo recomiendo hacer. Ahora pasamos a los camiones. Tenemos este de color amarillito verdoso, el cual es un vehículo nada relevante. Y después tenemos el vehículo anfibio, el BAB. Tiene ciertas características buenas, pero su problema es la capacidad de carga y el combustible que consume. Con estas dos cosas, básicamente sería un vehículo para estar solamente por ahí en la zona, por ahí cerquita, y no para ir a explorar a otros puntos remotos del mapa. El camión militar es decente por su capacidad de carga y porque es el único vehículo que puede transportar los reactores nucleares para el Velas. Y en el nivel supremo tenemos al todoterreno del evento Envy. No es tan costoso en combustible, pero sí en reparar manualmente. Lo bueno de este vehículo es su característica de poder atravesar ríos y mares. Solo por esto y porque puede cargar un poquito más de combustible, se queda en este lugar. Pero chicos, recuerden que estos camiones, estas cosas, estos vehículos grandes son solamente para transportar grandes recursos, para llevar buen peso. No es para estar por ahí paseando o yendo a visitar al vecino o yendo a quién sabe dónde, no. Traten de utilizar esos camiones para transportar o para comerciar. Y finalmente tenemos la tier nivel 4, los vehículos legendarios y especiales. En el último puesto tenemos la estufa itinerante, un medio de transporte básico y costosísimo de reparar, pero muchísimo. Luego tenemos la alfombra mágica, un vehículo que está ahí más o menos tirando como a mal. Tiene bonito diseño, eso sí, pero su capacidad de carga lo limita bastante. También se desgasta rápido, más que en sus mejores días. Dentro de esta categoría también entra el descapotable Vintage, un vehículo con las mismas características del Volga negro, pero con la diferencia de que no debe ser reparado. Nos lo quieren vender
como un buen vehículo, pero no, ojito. En términos regulares tenemos la moto temeraria y el helicóptero. Ambos son todoterreno, no se desgastan y tienen una buena capacidad de carga según su tipo de vehículo. Ambos pues tienen sus cositas, pero como que les queda faltando un pequeñito plus para ser buenos o para ser supremos. En cuanto a la categoría decente tenemos el todoterreno ártico con una carga muy buena, lo cual nos permitirá llevar una gran cantidad de recursos y combustible para ir hasta donde querramos. Luego está el holandés errante, que es rápido, versátil, todoterreno, majestuoso, con una buena capacidad de carga, pero costosísimo de reparar, de hecho bastante. Los recursos que exige solo lo repara un 10%, pero también se desgasta muy lento, pero no deja de ser caro. Y en cuanto a los vehículos supremos tenemos a las alas de demonio, que seamos sinceros, es uno de los medios de transporte más god que existen dentro del juego. Es cierto que pues tiene las mismas características de la alfombra mágica, pero la diferencia entre ambos es que podemos crearlas a voluntad por un pequeño costo de miedo. O sea, es barato, es rentable y es muy útil. Y luego tenemos el Velaz, odiado por muchos pero amado por muchos más. Este vehículo sigue siendo uno de los mejores medios de transporte del juego. No consume combustible, tiene buena capacidad de carga. Lo único malo es que toca pues repararlo cada tanto. Pero por suerte los materiales son asequibles si tienes pues buenas reservas en tus campamentos y en tu juego para comprarla. O sea, no habrá problema alguno. Y así acabaríamos el video, chicos. Si les gustó, quieren una segunda parte, pero hablando de pronto sobre armaduras, equipos o alguna otra cosa más. Si es así, házmelo saber aquí en un comentario y regálame un like para saber que están interesados y también para motivarme mucho más. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like, mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.